Muy buenas tardes, queridos Radio Escucha de Radio Portales. Estamos en la edición de hoy jueves 16 de abril de 2025, Semana Santa, una semana muy especial. Así que muy buenas tardes, Reinaldo Reini, quien les habla junto a Chantal Robert de la Magotier y Cristian Fuente, le dan la más cordial bienvenida a esta nueva edición. Transmitimos a través de 89.5 FM, 840 M y portalesfm.cl, nuestra señal online aquí en Radio Portales, la primera de Chile. Hoy tenemos un invitado muy especial, que ya nos conocíamos de hace un tiempo atrás, don Mauricio Valenzuela Valderrama, psicólogo, filósofo y también una persona que nos puede orientar en muchos aspectos de nuestra vida personal. Estamos en Semana Santa, como les decía, una fecha muy importante para el mundo cristiano. Ya el domingo pasado celebramos Domingo de Ramos, que es la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Eh, el jueves es un día importante también porque se conmemora la última cena, eh, el día Viernes Santo es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo y el domingo se conmemora la resurrección de Jesucristo. Así que bienvenidos, gusto verlos, Chantal, Cristian, en esta nueva edición. ¿Cómo han estado? Hola, muy bien, Reinaldo, gracias por la invitación. Así es, esta es una semana especial para todos los que creemos en Dios, una semana también para estar en familia y muchas veces replantearnos un poquito en qué estamos. Así que yo creo que la visita que tenemos va a poder ayudarnos un poco a reflexionar sobre ciertos aspectos de nuestra vida. Así que muy Sí. contenta de estar aquí. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Hola Chantal, Reinaldo y en especial a nuestro invitado que vamos a saludar más ratito. Oye, un afectuoso saludo a todas las personas que nos están escuchando hoy día jueves, a puertas de un fin de semana largo, un feriado, en donde claramente, como dijo Reinaldo, es un momento de reunirse, es momento de reflexionar en familia también y de descansar, pues tomar un pequeño respiro en el comienzo de este año. Bueno, bienvenido Mauricio, gusto de tenerte nuevamente en nuestro programa. Ya hace varios meses atrás, no recuerdo bien exactamente si fue el año pasado, 2024 o el 23, estuvimos juntos. Así que bienvenido y vamos a Muchas conversar. gracias por invitarme y por considerar que espero poder cumplir las expectativas de usted y de la gente que nos está escuchando o viendo. Por supuesto. Bueno, como siempre, Mauricio, nosotros leemos algunos titulares de cosas que nos han llamado la atención, así que rápidamente un repaso. En lo internacional nos llamó la atención el fin del cepo cambiario en Argentina, lo cual estaría indicando que las medidas adoptadas por el presidente Milei en materia económica han sido las apropiadas y que de alguna forma va a traer beneficios también para nuestra economía porque se espera y sobre todo creo que ya desde hoy día jueves y este fin de semana muchos argentinos van a llegar a nuestro país y fundamentalmente a comprar. También Trump y su guerra comercial, universidades norteamericanas están muy preocupadas porque han habido recortes del orden de, o más que recortes, retenciones por más de 11.000 millones de dólares a todas estas universidades que han privilegiado los temas de inclusión, de la cultura woke y otras. Y también China, que ha tomado represalias con la prohibición de exportar tierras raras, lo cual afecta la defensa, los automóviles, también la prohibición por parte de China a sus empresas de comprar repuestos y aviones Boeing, lo cual es un duro impacto para Estados Unidos, eh, y también que el turismo ha decrecido del orden del 10% en Estados Unidos. Eh, bueno, la muerte del premio Nobel Mario Vargas Llosa sin duda que es un impacto para las letras latinoamericanas. Eh, Libros extraordinarios como Conversación en la Catedral, ¿no es cierto? Con la pregunta clave, ¿cuándo se jodió el Perú? Yo creo que vamos a tener que sacar una copia de eso también en Chile. ¿Ah? La ciudad de los perros, un clásico, y Pantaleón y las visitadoras, pero muchísimas otras novelas. También llama la atención en Perú la condena a 15 años de cárcel al expresidente Ollanta, 26 años me parece su señora Nadine, que alcanzó a arrancar y refugiarse en la Embajada de Brasil. También la derrota del correísmo en Ecuador con el triunfo del presidente Noboa, que fue reelecto, y que de alguna manera marca un poco el cambio
el cambio de viento, cómo ha rolado el viento en Sudamérica. Y en lo nacional, bueno, el caso Bruma sigue impactando, se están conociendo nuevas aristas del tema. Hubo un suicidio de una persona importante que, que debía haber ido de vigía en el pesquero que está acusado, o se estima o se presume que fue el buque que chocó a esta lancha. Y bueno, veremos cómo siguen esas investigaciones. También ha llamado la atención, junto con la inauguración del Ministerio de Seguridad Pública, la reducción del presupuesto de Fuerzas Armadas y Policía, que cada vez además se le cuelgan más tareas, más funciones y se le pone más dependencia de personas que necesariamente no son expertas en defensa y seguridad. También nos llama la atención la confrontación que ha tomado el oficialismo entre el Partido Socialista y el PPD con sus dos candidatas, Paulina Bodanovich y Carolina Toá, y también la crisis interna que está teniendo el Partido Socialista respecto del reemplazo de la ex senadora Allende. ¿Ya? Habían nominado al diputado de Rementería y aparentemente ahora sería Urresti. Y también nos llama la atención que probablemente si hay primarias en Chile Vamos, el senador Chaguán probablemente estaría en la papeleta de primarias de esa coalición. Y también el día lunes nació una nueva coalición de derecha conformada por el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario y el Partido Social Cristiano, en que se conformarían las listas parlamentarias entre estos tres partidos políticos. Y también, para finalizar, de lo que llama la atención, cómo la inteligencia artificial hoy día se ha convertido, se está convirtiendo en un psicólogo virtual también, así que vamos a tener la oportunidad de conversar con Mauricio de eso. Mauricio, respecto a esto último, ¿qué es lo que piensas tú de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a personas o jóvenes, sobre todo, que es la tendencia que está ocurriendo en Estados Unidos, que consultan y le cuentan sus problemas a una persona virtual que es la inteligencia artificial y que algunas respuestas aparentemente tiene para ellos? Mira, son temas, todos los temas que tocaste son interesantes, están todos de una u otra manera relacionados. El tema de la inteligencia artificial, yo no sé si el nombre, voy a partir haciendo un poco confrontación, no sé si el nombre es el adecuado. Yo no sé si le llamaría inteligencia a eso. Pero no vayamos al fondo, quedémonos con que sí, que bueno, ya, ok. Inteligencia artificial, yo puedo consultarlo, yo también la uso, es un medio de información. Y una cosa más profunda, yo tengo un dicho que sirve para esto. Yo con un martillo puedo construir una casa o puedo destruir una casa. Porque el martillo en sí mismo no toma las decisiones las tomamos los seres humanos, se supone que así debe ser. Preocupémonos cuando esto que llamamos inteligencia artificial se pudiese transformar o caer en manos malignas, que las existen, y transformar a los seres humanos en esclavos de máquinas. O sea, a mí me parece que es un tema extraordinariamente interesante, con una visión futurista, no pesimista. Simplemente estoy poniendo, porque siempre en la vida lo que hay que poner en el centro de la conversación es lo humano, y en lo humano siempre en la vida hay que poner lo ético. Y cuando tú no eres capaz de entender que lo humano es el centro del quehacer de lo humano, de construir lo humano, de construirnos como seres humanos, y no entiendes que la ética es la columna vertebral sobre la cual nos rige nuestro actuar, entonces todas estas herramientas como la inteligencia artificial puede ser un martillo con el cual podamos terminar destruyéndonos como especie y como seres vivientes. Por lo tanto, creo que la inteligencia artificial puede ser una extraordinaria herramienta, más que para clonar estos lobitos. No sé si viste que sacaron unos lobos de unos pequeños huesitos, clonaron y sacaron supuestamente unos lobos primitivos que se habían extinguido hace 10.000 años atrás. Entonces, yo decía, ¿y por qué con la inteligencia artificial no nos preocupamos de todos los seres vivos que están a punto de ser extinguidos, como el tigre bengala, como algunas ballenas y como un montón de especies que están a punto de extinguirse? Porque estamos, comillas, de alguna manera también destruyendo nuestro ecosistema, que es un gran tema de conversación. Entonces, ¿la inteligencia artificial te gusta? Sí, en la medida que con un martillo
la usemos para construir más humanidad y aprendamos a construir un mundo mejor, y dentro de eso obviamente está la salud mental. Que reemplace a los psicólogos puede ser en un término muy general, pero en el término específico, yo que soy terapeuta, no existe como una relación mirándose a los ojos, sentados, conversando, reflexionando en torno a un problema, a un dolor, a un padecimiento que tiene un ser humano, porque hay condiciones del ser humano que son esenciales. Por ejemplo, mirarnos a los ojos y desde el afecto poder conversar. Y eso no lo puede hacer una máquina. Por lo menos hasta ese momento no ha llegado. Chantal, estás muteada. Muy de acuerdo con lo que dice Mauricio, porque además dentro de este análisis que hacen los psicólogos y los terapeutas, también ellos ven la probabilidad de que esta persona esté en una profunda depresión. Hay un riesgo a lo mejor incluso de quitarse la vida o de atacar a otras personas. Y claramente la inteligencia artificial esto no lo va a detectar. Y si llegara a detectarlo, ¿a quién la avisa finalmente? Porque tampoco están conversaciones con el entorno, porque después de una terapia generalmente uno se junta con el entorno para explicarle un poco, sobre todo cuando estamos hablando de menores de edad, qué está pasando con este menor de edad y qué debe de hacer en la casa, qué cambios debe tener que hacer en la casa. Entonces, a mí me parece que es tremendamente peligroso hoy día que algo tan importante y tan fácil de fracturar como es la salud mental esté en manos de una máquina. Muy bueno. Mauricio, sí, Mauricio, ¿qué respecto de eso que estábamos hablando, ¿no es cierto? La búsqueda de, no sé, pues, la búsqueda de la felicidad, que es lo que de alguna manera todo ser humano busca. En estos momentos de crisis, de tantas cosas que están pasando, mucha gente se acerca a la religiosidad, si bien ha decrecido tremendamente en nuestro país, sobre todo en el mundo en general, pero en nuestro país. eh, ¿Por qué la gente busca esa religiosidad, busca el apoyo de Dios o crece la fe, sobre todo en momentos difíciles, en momentos de crisis? Cómo lo ve un psicólogo? Mira, yo creo que estamos, te voy a hablar un poco como psicólogo y un poco como ciudadano. Voy a escindir en esta doble visión que tengo, y te lo voy a hablar desde la experiencia. El tema de la religiosidad, yo creo que ha sido responsabilidad de un poco el sistema. Hay una multicausalidad, ¿no? No hay una sola causa que haya originado que hoy día en general la gente se declare menos creyente en el catolicismo en especial y en el cristianismo en particular. Hemos bajado de un 90 y tantos por ciento, que era en los años 60, hemos bajado a cerca de un 60% de gente que se declara de alguna manera cristiana, ya sea protestante o católica. Sigue siendo la católica interesante como dato estadístico. A pesar de eso, la Iglesia Católica sigue siendo eh, por decirlo, la institución de ideas y creencias más grande del mundo. A pesar de eso. Después vienen otras corrientes, la que está avanzando mucho y está penetrando mucho en Occidente, es el budismo, pero con un porcentaje bastante menor. ¿Ok? Uh, yo creo que tiene que ver un poco con el sistema. El sistema, cuando se exacerba el materialismo en la vida, eh, entonces nos volcamos a creer que teniendo cosas vamos a satisfacer vacíos existenciales, de soledad, de penas, de frustraciones, y que con eso vamos a encontrar la felicidad. Es como si un super Porsche, una super casa, una super piscina con un super quincho, vamos a ser más felices. Y para nada soberbio, pero yo no soy una persona, pero tengo una situación económica que me permite tener parte de esas cosas, y me fui dando cuenta de que eso no me hacía más feliz. Tenía más cosas nomás. Tenía más cosas que para el resto, para la superficialidad, podían ser, pero también tenía un costo alto, que me había ido alejando de la espiritualidad. Por circunstancias, a medida que no voy a entrar a detallar, me fui acercando últimamente mucho más a Dios. Y hoy día creo que hay un porcentaje importante de personas que, sin declararse pertenecientes o adscritas a una religión, sí se declaran creyentes en Dios.
y creo que también es un tema interesante, es decir, ¿y por qué un Dios? Porque finalmente nos damos cuenta de que la felicidad es efímera. La felicidad que nosotros queremos encontrar en general en la vida y sobre todo en sociedades muy materialistas, donde, vuelvo a reiterar, donde pareciera ser que la materia es la solución del mal, de todos los males, de todos los vacíos, de todas las tristezas, nos vamos dando cuenta que no es así, que hay algo que nos falta en este engranaje de la vida y a eso lo hemos estado como reencontrando algunas personas a través de la espiritualidad. Y por espiritualidad, el concepto para mí es muy amplio. Yo personalmente, no sé si viene al caso o no en el caso, soy muy del Dios de Spinoza, que es el Dios que creía Einstein, que es el Dios crea la vida, Dios crea el universo, Dios es el padre de todo ser vivo, no solamente de los seres humanos en particular. Es un tema donde puede haber discrepancia y pueden haber distintos puntos de vista. Yo creo en un Dios más grande todavía que el Dios de las religiones. Y yo lo digo con todo respeto, porque respeto absolutamente que otras personas piensen de manera distinta. Y otra cosa positiva que quiero decir, que el cristianismo en particular es la única filosofía, es teología, obviamente, porque tiene que ver con Dios, llamémoslo filosofía desde el punto de vista de idea y creencia, solamente a eso, es la única que el punto central de su pensamiento, de su creencia, es el amor. No existen otras filosofías o corrientes o teologías, ni incluso el budismo. El budismo tiene que ver con el dolor, los hinduistas tienen miles de dioses, el judaísmo, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, que provienen del mismo padre, Abraham. Y eso es muy interesante para analizar lo que está pasando en Palestina con el pueblo judío y todas esas cosas. Son temas muy interesantes, pero somos primos hermanos, por decirlo de alguna manera, o somos hermanastros, porque nuestro padre es en común. Tenemos a Abraham. Entonces, el tema más maravilloso, entrando ya al cristianismo, que me gusta mucho, creo que hay cosas absolutamente rescatables. Es un libro, la Biblia es algo que hay que leer y hay que profundizar, digamos, como otros libros, pero creo que la Biblia, y a mí lo más lindo de la Biblia es cuando un día a mí se me ocurrió decirle a un paciente que Jesucristo había resucitado de entre los muertos, y yo tenía un paciente que tenía un alto índice de adicción a la droga, y lo recuperamos con un equipo multidisciplinario, y yo le dije, tú resucitaste de entre los enfermos. Entonces, para mí es como una metáfora, porque está bien, resucitar entre los muertos está bien, es muy profundo, ¿no? Es la gran diferencia, pero creo que muchos seres humanos podemos resucitar, no sé si es una metáfora, por supuesto, no sé si me estoy explicando bien, pero a mí me gustó. Cuando tú resucitas desde una enfermedad, desde una patología muy severa, desde una depresión muy profunda, desde una pérdida que te lleva al borde del suicidio. Tú hablaste de este capitán o vigía que fue y no fue a declarar y se suicidó. Basta decir, por ejemplo, cifras que no se manejan en Chile, que cerca de 5 personas diariamente se suicidan en este país. Y esas cifras no se manejan. ¿Y sabes qué es lo que hay detrás de eso? Hay como 15 o 20 que intentaron suicidarse y decidieron no hacerlo. O sea, la enfermedad mental de este país es un tema gigantesco y de una gravedad gigantesca. ¿Sí? Y no somos capaces, a pesar que estamos hablando, no somos capaces de darnos cuenta de lo que está pasando. Y esto tiene que ver con la pandemia, esto tiene que ver con la delincuencia principalmente, creo que es el principal gatillador, porque todo ser humano que vive sometido al miedo, y todos hoy día, o casi todos, estamos sometidos de alguna manera al miedo. Y si no es el miedo, es el estrés de andar permanentemente preocupado de salir a la calle y que no te roben, que no te asalten, que no te maten, porque hoy día se están matando, asesinando, un promedio de 3,5 personas diarias. O sea, vamos a llegar a cerca de 1.200 personas o 1.300 personas probablemente este año asesinadas. O sea, es que si no entendemos con lo que está pasando, no estamos entendiendo nada. O sea, no estamos haciendo los sordos, los tontos. Somos un país no sé, de una superficialidad que a mí de repente, como psicólogo, pero sobre todo como ciudadano, me pasma. O
sea, digo yo, pero por favor, ¿qué tiene que pasar en este país para que reaccionemos? Y más encima le cortan el presupuesto, le bajan el presupuesto a las Fuerzas Armadas, Carabineros, o sea, digo, pero este es un país de loco, digo yo, este es un país que no sabe para dónde va, o sea, no tiene rumbo, no tiene una lógica, y nos declaramos humanistas y defensores de los derechos, entonces hay una dicotomía en los discursos, hay incoherencia gigantesca, encuentro yo, y no estoy siquiera entrando al tema político de Sí, fondo. oye, Mauricio, bueno, Alargué mucho, disculpen. sí, no, no te preocupes, Es que son temas que me apasionan. estamos llegando a la mitad de nuestro programa. Y les contamos a nuestros auditores que recién se están incorporando que estamos con Mauricio Valenzuela, un destacado psicólogo y filósofo muy conocido también en programas de televisión. Eh, y bueno, y le pedimos a nuestros invitados alguna canción para hacer un quiebre musical en la mitad del programa. Así que te queremos invitar a que pidas una canción de tu gusto. Bueno, hay varias, pero quedémonos con Vicentico, Los Caminos de la Vida. Creo que la letra es muy profunda, muy simple y muy profunda a la vez. Perfecto, Los no nos Caminos de dejen, la Vida, ya Vicentico. volvemos luego de escuchar a Vicentico con los caminos de la vida. Estamos de vuelta en el programa Vamos, Somos Chilenos. Escuchamos una canción muy buena de un intérprete, compositor también, como es Vicentico, un tremendo artista argentino que habla en sus canciones historias de vida y tremendos mensajes también. Así que muy buena tu canción, Mauricio, del día Gracias. de hoy. Mauricio, bueno, te estábamos escuchando atentamente. Bueno, tú eres una persona de vasta experiencia. Has estado en diversos programas, ¿cierto? Analizando distintos tipos en distintos tipos de momentos el estado de nuestro país, ya muy conectado con la contingencia nacional, local también. Y, y por lo mismo me gustaría ver si podemos analizar un poco el contexto que hoy día estamos viviendo a raíz de lo mencionado anterior, el contexto que estamos viviendo hoy día como sociedad. Todos los problemas que hoy día vemos, como por ejemplo la delincuencia, la agresividad, el caso de los distintos casos de bullying, etcétera, que hoy día estamos viviendo en una sociedad que está muy presionada, eh, ¿cómo impacta hoy día la visión que tenemos desde la familia? ¿Ya? La semana pasada, Mauricio, nosotros estábamos en nuestra edición del programa, ¿cierto? Como todos los jueves a partir de las 19 horas, pero justamente terminamos 15 minutos antes del programa porque había un partido muy importante en Santiago donde jugaba Colo-Colo. Sí. Y lamentablemente, ¿cierto? El partido tuvo un triste desenlace desde muchos puntos de vista, pero el principal aquí fue la muerte de dos personas. Y llamó poderosamente la atención que uno de los casos, un niño de 12 años, su familia no sabía que había ido al estadio. Él iba acompañando, de hecho no tenía entrada, menor de edad no podía entrar, ¿ya? Iba acompañando a una persona en silla de ruedas, pero la familia no tenía idea, la mamá no tenía idea que su hijo de 12 años andaba 8 de la noche, ¿cierto? En la tarde-noche, ¿verdad? En un lugar muy, muy peligroso, como por ejemplo es el tema de un partido con nivel de riesgo de alta connotación. Entonces, llama poderosamente la atención el relato y cómo esto se puede replicar en millar de familias, de cómo hoy día nosotros tenemos el concepto de la educación, el concepto del trabajo en la familia, el concepto de cómo estamos mirando a nuestros hijos, ¿cierto? Y cómo estamos, en definitiva, formando desde las bases, ¿verdad? Una sociedad que hoy día vemos las consecuencias. Desde ese punto de vista, Mauricio. ¿Cuál es tu análisis frente a esta situación y cómo tú puedes relacionar hoy día el concepto de familia frente a toda la crisis que estamos viviendo, valórica, por ejemplo, y bueno, y también el tema de la inseguridad, etcétera? Mira, es un tema extraordinariamente interesante porque tiene consecuencias gravitantes sobre la calidad de vida de las personas y también de la salud mental. Yo soy acérrimo crítico de la calidad y de la forma que se educa este país. Y no estoy hablando solamente de que un porcentaje increíble de 20, 30% de jóvenes
va irregularmente o derechamente no va a clases. O sea, la pregunta es, estamos hablando de, no sé, 300.000, 400.000, 500.000 jóvenes. Entonces la pregunta es, ¿qué están haciendo en la mañana? ¿O se están levantando tarde o están carreteando mucho en las noches? O sea, aquí hay todo un círculo. Entonces, soy un crítico de la educación de este país porque no solamente porque creo que entendemos mal el concepto de educación de fondo. Yo si fuera presidente de este país o fuera ministro de educación, haría lo que hacen en otros países. Yo tengo un hijo a mucha honra, lo cuento, que es sueco, y que además, para honra de Limache, para lo que somos limachinos, para honra de Limache, nació en Limache, se fue a los 5 años de ir a Suecia y hoy día es ministro de la Corte Suprema de Suecia. Mira. Llegó a ser, a los 36 años empezó a ser ministro. Entonces es una eminencia. Y hemos conversado este tema con él. Y él, tengo 2 nietos con él. Entonces yo les pregunto por César, uno de mis nietos, y me dice, los niños hasta los 6 años no van a aprender nada que tenga que ver con lo cognitivo. Solo van a practicar lo que entendemos hoy día por inteligencia emocional, es decir, jugar. Porque los niños aprenden jugando. ¿Pero qué aprenden? A relacionarse, a respetarse, a tolerarse, a diversificar. Aprenden. Ese es el tema de fondo. Aprenden lo que es el tema del desarrollo emocional. Porque finalmente, ¿cuáles son las conductas que nosotros tenemos? ¿Qué es una conducta? Es psicología pura. ¿Qué es una conducta? La conducta es lo que sale explicado con pera y manzana. La conducta es lo que sale de adentro, pero que está principalmente en nuestro cerebro y en nuestra mente, que no es lo mismo, pero es muy parecido, no voy a entrar en ese tema. La conducta es la parte visible de lo que acontece en tu cerebro y tu mente. Esa es la parte visible. ¿Qué es la forma? ¿Cómo se forma eso? El cerebro se termina de conformar, de madurar, de desarrollar a los 25, 26 años. Un niño cuando está naciendo y no es deseado porque es abandonado de distintos tipos de abandono, no te estoy hablando del abandono que se tira solamente en la calle, que también los hay, o que no se buscar a los hospitales y se dejan abandonados. Te estoy hablando del niño que es abandonado en su propia casa. Cuando el padre no llega o llega cansado y ni siquiera estoy pensando que es alcohólico o que es drogadicto, ni siquiera estoy pensando en niños de ese nivel, que los hay y por miles. Estoy pensando en el niño común y corriente cotidiano, con padres desgastados, con madres que salen a trabajar, con plata que no alcanza para llegar a final de mes, con un montón de restricciones, con el niño todo el día jugando con el celular y el padre metido en otra o peleando o gritándose, insultándose con la mamá por peleas múltiples. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué familias estamos hablando? No hay que confundir un hogar, una casa, con una familia. La familia es la constitución de una red amorosa, diría Maturana, mi gran maestro, del cual fui a mucha honra 2 años muy cercano a él. Y aprendí mucho de eso. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde están los vínculos donde se sienta el padre con la madre a cenar en torno a una mesa y dejar los celulares afuera a conversar de la vida? ¿Dónde está esa madre y ese padre cuando el niño empieza a delinquir? Invitado por otros amigos, y cuando llega con cosas a su casa, tú me vas a decir que no se dan cuenta cuando el niño llega con dinero o cuando llega con cosas que no le pertenecen y todo el mundo se queda callado. ¿Cuáles son los padres que en ese momento están arrepintiendo a sus hijos? ¿Dónde están esos padres? Es más, yo creo que algunos hasta los explotan, hasta abusan de eso. O sea, me explico lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, creo que el concepto, si queremos hablar en serio, y cuando queremos hablar de familia, no podemos confundir familia con personas que viven adentro de una casa. La familia es constituida por los nexos amorosos que nos unen y que nos establecen como familia. Y eso tiene que ver con los valores, con las conversaciones, con los principios, con la educación. Después viene el colegio donde tú lo complementan exactamente en la misma línea. El colegio no puede ser un dictador que imponga cosas que van contra tus propios valores. Tiene que ser la continuación, la prolongación. Es mi manera de pensar. ¿Ok? Sí. Y en eso Mauricio, tiene que ver. Mauricio, ¿y tú cómo ves, cómo afectó a la salud, sobre todo de los jóvenes, de los pequeños, la pandemia?
y ahora esta otra pandemia que tú lo nombras de los celulares. O sea, tú de repente ves familias que están absolutamente incomunicadas, papás, como decías tú, viendo el celular, y que no conversan en la mesa, si es que se sientan a la mesa. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo afectó la pandemia del año 2020, 2021? ¿Y cómo esta pandemia de los celulares está afectando las relaciones familiares? Bueno, la pandemia que nos tuvo, que nos tuvo, digamos, de alguna manera asilado, enclaustrado, pongamos distintos nombres, dentro de esas casas, influyó de múltiples maneras. Fíjate que hubo un aumento de las separaciones, porque es que son todos temas tan interesantes y tan apasionantes para mí. Cuando tú pones una persona, tú sabes, por ejemplo, que el mayor porcentaje de parejas que se separan en marzo. ¿Y sabes tú por qué? Porque se van de vacaciones y se van de vacaciones juntos, la pareja. Pero no están acostumbrados a vivir 15 días juntos, ni 20 días, ni 21 días juntos. No te digo todas las parejas. ¿Tú te imaginas lo que estar en una pareja de una pareja que está debilitada, que no se comunican, que no se llevan bien? Eso le afectó a los niños enormemente porque dentro de esos hogares la violencia intrafamiliar es un gran tema y aumentó significativamente. Pero a eso súmale que esos niños no podían salir a jugar. Y te vuelvo a decir, los niños, ¿cómo aprenden? Los niños de 2, de 3, de 4, de chiquititos, lo que les gusta es jugar. ¿Cómo le enseñas tú a tus hijos? Los que somos padres, que fuimos padres, le enseñamos jugando. Jugando a esto, jugando a la pelota, el papá, vamos, chutiemos, jugando. Jugando nos relacionamos. Entonces, todo ese niño que no pudo salir, que tuvo que tener otra casa, pero además no solamente eso, sino que donde se produjo mucha violencia intrafamiliar, todo ese panorama obviamente que va a ser un antes y un después dentro de ese niño en su salud mental futura. Muchas de las patologías que aparecen o depresiones, traumas, no aparecen cuando se producen. El efecto postraumático no necesariamente es inmediatamente después del trauma. Hay traumas que aparecen, que me tocan tratar pacientes con unas depresiones severas, de traumas que acontecieron hace 20 años atrás y pasaron 20 años sin darse cuenta que cuánto les afectaba eso en su vida. Ahora me estás poniendo la otra pandemia, la pandemia, la peor de todas las pandemias que estamos viviendo, es la pandemia de la delincuencia, que más que una pandemia es un cáncer. Es un cáncer gravísimo que está aconteciendo porque está afectando los niveles mentales de todos nosotros los chilenos, porque no podemos salir a las calles a caminar tranquilamente. ¿Sabes tú lo que te estoy diciendo? Salir a una calle a caminar, salir a un parque a sentarte a jugar con tus hijos, no lo puedes hacer porque estás con miedo. Y tú sabes cuál es el principal enemigo, comilla, de la salud mental: el miedo. El miedo, cuando se transforma en miedo patológico, cuando se transforma en un trauma que tiene que ver con la paranoia, porque ya al final no sabemos en quién confiar. Y las relaciones son de confianza, como decía el doctor Maturana. Las relaciones son amorosas y son de confianza. Y cuando tú empiezas a desconfiar de todo el mundo, tú ya no sabes en quién confiar. Entonces estamos en una sociedad decadente, decadente, en todo el aspecto y amplio sentido de la palabra, porque mentalmente, socialmente, humanamente, en vez de crecer, estamos decreciendo. Chantal, Chantal, estás muteada. Yo creo que Me preocupa, sí, me preocupa un poco lo que dice Mauricio y que tiene mucha razón. Hoy día tenemos muchos niños solos, muchos niños que no sabemos dónde están. la pandemia Eh, de la soledad, Chantal, tremenda. Así es, eso es. Además de que cuando uno sale de repente tarde en la noche y ve niños solos y uno dice, oye, ¿dónde están los papás de estos niños? O cuando vemos estas jaurías de adolescentes, de repente 13, 14 años que atacan acá en Reñaca o atacan a la salida del mall, un poco lo que dices tú, Mauricio, ¿cómo no se dan cuenta que llegan con cosas que no son de ellos, que Claro, llegan con plata? la complicidad de Incluso los a lo padres. mejor pueden llegar heridos y nadie dice nada y los papás asumen que los niños están fuera de control y ahí se quedan, los niños están fuera de control y yo ya no puedo hacer nada. Así que Claro, es terrible lo que están viviendo nuestros niños. sí, sí, Oye, sí. Mauricio, y lo otro es respecto de la resiliencia. ¿Cómo educar la resiliencia también, sobre todo en los jóvenes? Muchos jóvenes hoy día no están acostumbrados, por lo mismo que hablamos, a recibir un no como respuesta. Uno ve
la violencia en los colegios, en que cada vez hay menos interesados en estudiar pedagogía, porque hoy día ya es un riesgo, no solo por las bajas rentas de los profesores, sino que por el peligro, el riesgo físico de estar en una sala de clase con alumnos violentos, no resilientes, si tienen una contradicción con el profesor, hasta lo pueden atacar. Los casos que se han revelado de casos gravísimos por chicos TEA, en que además los profesores no saben o no están capacitados o entrenados o educados para manejar esas situaciones complejas con jóvenes que están dentro del espectro autista. ¿Cómo ves esa parte tú? La Bueno, resiliencia. la resiliencia tiene que ver con esa capacidad de ser capaz de superarte a ti mismo, ¿no? O de superar obstáculos o de superar frustraciones. Entonces, hoy día el camino corto y el camino largo en la vida. El camino largo es el camino conducente. Todos los que hemos tenido que transitar por la vida, que nos ha costado y mucho esfuerzo, sabemos que el camino largo es el camino que es conducente a un estado, comillas, yo no sé si tanto de felicidad, pero un estado de tranquilidad, un estado de paz, que es lo que los seres a medida que vamos creciendo vamos buscando y anhelando. El joven en general tiene muy poca resiliencia porque necesita estímulos, dopamina, necesita estímulos en sus neurotransmisores de forma inmediata. Es como si estuviéramos hablando de personas adictas. Una de las peores drogas que hay, y la gente de la población lo sabe perfectamente, no es ni la marihuana ni la cocaína, es la pasta base. Y la pasta base, primero, es porque es altamente adictiva. Segundo, porque es de un efecto muy breve y de una caída a la depresión muy profunda. Entonces, todos estos niños utilizados por narcos, yo sería extremadamente más severo con todos los que utilicen estos niños. Tú sabes lo que son, y te lo voy a decir derechamente, porque las cosas en este país tenemos que empezar a hablar las cosas en serio y de frente y con claridad. Estos niños son verdaderos esclavos. ¿Y sabes por qué son esclavos? Porque a estos niños, ¿sabes cómo se les paga? Con droga. Cuando tú sales, entonces el de 18, el de 20, el de 25, que sabe que se puede ser imputado, que va a ser imputado, si hace el mismo delito, recluta, eso es lo que hace, reclutar. Niñitos de 14, de 13, 14 años que no tienen conciencia, no tienen noción del peligro, no tienen noción de la muerte, y tú sabes cómo son recompensados cuando llegan con el botín que les sirve al más grande, con droga. ¿Y sabes lo que significa eso? Que estamos teniendo una cantidad de jóvenes que salen a delinquir en un porcentaje altísimo, por no decirte todo, para no meterlo a todos, que van bajo los efectos de la droga y lo están haciendo para ir a consumir más droga. Entonces, son temas de una profundidad, pero los tratamos con una simplicidad. Realmente este país que yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no somos capaces de decir las cosas de frente sin horrorizarnos y sin tampoco estar pensando que estamos en el peor de los países del mundo? No. Pero podemos ir decreciendo y de repente, cuando nos demos cuenta, va a ser tarde. Por lo tanto, el cáncer, como cualquier patología, hay que pararla a tiempo. Eso es lo que yo he aprendido como psicólogo Y yo clínico. creo que más que de repente se habla muchas políticas públicas, yo creo que acá debemos fortalecer la familia. Nos estamos olvidando del Absolutamente. fortalecimiento de la familia para poder acoger a estos niños, para darle contención. No basta una política pública. Absolutamente, absolutamente. Y la Cristian, contención es la contención amorosa, es la contención del abrazo, es la contención de cuando cuando el niño es, como diría el doctor Humberto Maturano, cuando él decía, cuando el otro es validado como un legítimo otro. Es decir, el niño puede ser un niño, puede tener 2 años, puede tener 1 año, pero tiene que ser legitimado. Ah, no, es que el niño no sabe lo que habla, no, es que esté medio tonto, no, es que esté medio loco, no. ¿Qué te pasa? Así no se educa a un niño. A un niño se le educa, pero tampoco se le educa dándole todo. Yo tengo una metáfora que es muy bonita, que dice, a una planta, si tú le echas mucha agua, la pudres. Y si le echas poca agua, la secas. Entonces, también tenemos que saber dosificar esto de que a los niños también hay que decirles que no y hay que saberles ponerles límites. Pero tenemos miedo. ¿Y saben qué tenemos miedo? A perderlos. Porque los niños los terminas perdiendo. ¿Y quién te los termina absorbiendo? La calle. La calle te los termina absorbiendo, porque el niño desde cierta para adelante lo que busca es tener grupos identitarios.
en los cuales se identifique que pasan a ser como su otro núcleo familiar. Y los padres aterrados, muchos padres aterrados, le ponen límite a sus hijos no respetan no solamente al profesor, no respetan al carabinero, no respetan al hospital, no respetan al médico, no respetan la Cruz Roja. O sea, es un país que se ha ido fundando en la falta de respeto. Y cuando se instala la falta de respeto, cuando yo te falto el respeto a ti, cuando tú me faltas el respeto a mí, cuando nos empezó a faltar el respeto a todos, ¿qué es eso? Eso es violencia. Y un país que cae en las garras de la violencia es un país que tiene que estar, primero que nada, hay que diagnosticarlo, un país que está enfermo. Y un país enfermo hay que tratarlo. ¿Y cómo se trata? Tratándolo como corresponde, con un buen tratamiento, pero para eso hay que tener un buen diagnóstico. Y aquí como que nadie se trata de hacer un diagnóstico, muchos quieren hacer políticamente correcto, todos creen tener soluciones, pero en general a mí me da la impresión que la mayoría, no todo, de una superficialidad gigantesca, o sea, así, abismante, que a mí no me parece. Creo que Eh, tenemos que aprender a hablar claro y decirnos las cosas de frente. Perdona no, que yo me extiendo mucho, no sé, no, no sé, súper bien, súper bien. pero No, es que no, yo soy apasionado porque estos temas a mí me tocan mucho y me toca trabajar con muchos pacientes que tengo que contenerlos y lo que les falta muchas veces es amor. es verdad, coincido plenamente y parte de tu conversación me recordó una que tuve hace un par de días atrás con el alcalde Luis Mella de Quillota, que también estuvo mentoreado por Humberto Maturana. Y ellos trabajaron un concepto de cómo poder hacer Quillota una ciudad feliz, ¿ya? Sí, Y claramente empezaron a desarrollar temas actuales, como por ejemplo el tema de la delincuencia, la seguridad, etcétera. Y mencionaba, fíjate que gran parte de los problemas de que hoy en día un joven, ¿cierto?, se asocia a pandillas, a problemas que están relacionados con delincuencia, con drogadicción, es ese vacío que tienen por la falta de afecto, pero por la falta también de ser reconocidos, claro. de ser visibilizados, Valorados, valorados, queridos, exacto. Y respetados. exacto, y él como doctor recibe mucha gente también en su consulta, igual que tú, y llegó justamente a la conclusión que muchas personas entran a la droga, etcétera, a la misma delincuencia, producto de que necesitan sentirse identificados, ya representados, ¿cierto? Y a la vez también visibilizados. Entonces, de ahí todos los dispositivos que se pueden generar en cuanto a acciones sociales, acciones colaborativas con la comunidad, para que estos niños no tengan que ir a buscar un mal ejemplo y no se tengan que refugiar, por ejemplo, en la droga. Hablaba también de eh, que el pic de delincuencia situados en edad, ¿cierto? Es de los 18 a los 40 años. Ya esa es como la edad, en el fondo, en donde se cometen más actos delictivos. Sin embargo, antes de los 18 años, ¿cierto? Si se hace un trabajo intenso con las personas, se evitan aproximadamente 20 o 25 años de delincuencia con todo lo que significa ese ahorro costo país en nuestra sociedad. Entonces, de alguna otra manera también, ¿cómo nos hacemos cargo desde las políticas públicas para que hoy día tengamos más dispositivos asociados a la vinculación también con los jóvenes, ¿verdad? Es que hay que invertir, y no solamente recursos económicos, que sí a veces se necesitan, pero lo que hay que invertir es, hay que invertir más a ver, ¿cómo lo explico? Hay que invertir más en ser capaces de crear puentes, de crear instancias de encuentro. Ujú. Y no solamente con los jóvenes, también con los padres. Hay que volver a educar, porque el mundo en los últimos 20 años, no solamente en los 50, en los últimos 20 años se ha dado una vuelta carnero gigantesca. Entonces las personas que somos mayores quedamos un poco también descolocados. Porque se nos cambiaron las reglas del juego. Es como si empezáramos a jugar fútbol, que ahora el fútbol se juega con la mano. Y el que toca la pelota con el pie es foul, es tarjeta roja. Te estoy diciendo, así ha girado el mundo. Sí, Entonces oye, tenemos que reeducarnos todos. Y estos programas son buenos porque sirven para que conversemos y reflexionemos. así es. Oye, bueno, estamos llegando al final del programa, desgraciadamente. Oye, pero quería remarcar con algo. Yo siento también, y tuve la oportunidad de ser parte integrante de una universidad de la región, y echaba de menos yo
o lo que me llamaba la atención era esa renuncia a la autoridad que uno ve hoy día, sobre todo en los planteles de educación superior o de enseñanza media, como los profesores, tal vez por diversos motivos, o en las familias ve uno esa renuncia a la autoridad. Y yo creo que ahí hay un tema que Miedo. también puede trabajarse, porque cuando se pierde el sentido de autoridad, como decías tú, Mauricio, se pierde el respeto a las luces rojas, a las señales de tránsito, a la policía, a los profesores, a los médicos, etcétera. Entonces, yo creo que estamos sumidos en eso y de alguna manera es lo que ha afectado a la familia, a ese orden familiar que probablemente los que peinamos canas aquí lo conocimos, lo vimos. Creo que muchas personas no se traumaron por un reto o un coscacho que nos pegó el papá bien dado en algún minuto y que lo valoramos, digamos, que nos enseñó a corregir. Así que bueno, Mauricio, como te decía, desafortunadamente llegamos al final, te agradezco, tremendamente interesante, sin duda que te vamos a volver a invitar dentro de poco, porque, Yo me comprometo a hablar la mitad de lo que hablo, pero que no me doy cuenta. pero de eso se trata, de conversar, pues, de escuchar y muchos auditores seguramente Soy un están apasionado de mis temas les porque me encanta. interesa este tema. ¿Ah? Me Muchos parece auditores les que son interesa este importantes. tema porque tienen cosas que están viendo en su casa, en su barrio, etcétera, y estas conversaciones indudablemente existen. Así que muchas gracias y dejo a Chantal y a Cristian para que se despidan también. ¿Sí? Gracias por tu Em, participación. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias Mauricio por conversar con nosotros, por compartir tus experiencias, más felicitaciones por tu hijo y tus nietos. Yo creo que hablamos poco los niños y es importante que vuelvan a los temas de conversación. Así que Maturana tenía una gracias, frase que es muy linda. Te la regalo porque él me la regaló a mí. Los niños no son el futuro, los niños son el presente. gracias. Cristian. Oye, como siempre, Mauricio, es un agrado, de verdad, un orgullo también que seas limachino acá en la provincia de Marga Marga. Eh, y nada, o sea, yo creo que escucharte también es un tema muy potente, también inspirador, con la pasión que te comunicas. Yo creo que calas mucho más con tus palabras y tu mensaje. Así que nuevamente, amigo mío Mauricio, te mando un abrazo grande. Claramente te agradecemos todas las personas que te escuchamos hasta ahora en Radio Portales y como dijo Chantal, idealmente poder tenerte nuevamente con nosotros. Así que un abrazo a Déjame, todos, Reinaldo, Chantal. solamente ¿Sí? déjame un segundo. Por YouTube o por Spotify, la gente que le interese el mundo de la psicología y todo eso, se puede meter a Psicolocos. Psicolocos Ah, es un programa claro. que hago semanalmente con Julio César Rodríguez y lo puedes ver por ahí. También está en su canal Vive y otros programas, pero la gente que le interese lo puede ver lo puede ver por ahí si quiere profundizar un poco más y encantado y gracias por tener la paciencia de escucharme. Bueno, No es que muchas sea, gracias. es que soy apasionado, ese es mi problema. Ok, Bien. bueno, muchas gracias, Un Mauricio. agrado y les agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad que me han dado de poder compartir con ustedes y ha sido muy grata la conversación. Bien, pues al contrario, nosotros te lo agradecemos y nuestros auditores también. Así que quedan cordialmente invitados para el próximo jueves 24 de abril.